Iniciaré mi exposición con el pensamiento de hace 2500 años y rápidamente llegaré a la cruda realidad actual. Más o menos hace 2500 años hubo tres pensadores presocráticos que tenían distintas visiones de la naturaleza, entiendo, marina. Primero, Tales de Mileto, que consideraba el agua como el elemento fundamental de la naturaleza. Luego, Heráclito de Éfeso, que habló que el hombre no podía sumergirse dos veces en el mismo río. Pudo haberlo dicho sobre el mar. Cambia el mar, cambia también el hombre. También Anaximandro de Mileto y su do Jáperon, o sea, la visión de lo infinito y lo indeterminado que pudo haber sido del cosmos, visto por los griegos, o del mar. Pego un salto de unos dos siglos, 200 años, y menciono a Aristóteles y su política. Estamos hablando de política oceánica. Lo aplicaba a la polis, que básicamente estaba en tierra, y no como una política marítima para el mar Mediterráneo. Las comunicaciones entre las polis griegas eran por mar y lentas, y las comunicaciones en la polis eran en el ágora, en Atenas, según el alcance de la voz. Pero el mundo griego estaba comunicado fundamentalmente por el mar. Doy un segundo salto de 2000 años. Cristóbal Colón, con sus precarias carabelas, encaró el mar Océano en nombre de España. También lo hicieron marinos portugueses. Con el Tratado de Tordesillas se dividieron el planeta en dos partes. Pero no había una política oceánica, pero si la hubiera habido, hubiera sido de descubrimiento, conquista y colonización a través del mar. Siguieron Holanda, Francia, Inglaterra, y todavía nos queda el tema residual de las Malvinas e islas del Atlántico Sur en relación con esta política oceánica, entre comillas, de descubrimiento, conquista y colonización. Doy un salto más pequeño de 30 años y me refiero a Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que este último llegó con 17 marinos sobrevivientes, y ellos pienso que fueron los primeros globalizadores y lo hicieron por el mar. El proceso de globalización no puede estar ausente en ninguno de sus aspectos de cualquier política oceánica concebible. Paralelamente se produjo en estos años un proceso histórico de transformación en la tierra. Las polis se transformaron en feudos, los feudos en ciudades, las ciudades en naciones, las naciones en regiones, y así sigue. Se habló más de política nacional que de política marítima, y mucho menos de política oceánica. Cuestiones terrestres fueron prioritarias y el mar quedó como una especie de agua de nadie. Pero hoy se piensa cada vez más en el mar, el espacio electromagnético, el ciberespacio, los satélites artificiales y las relaciones internacionales como la argamasa de una conciencia global de la humanidad. Pero finalmente damos un salto de unos 500 años hacia nuestro país en relación con el descubrimiento de América. El planteo actual y local de una política oceánica
tiene que ver con la cuestión de plantearse una política oceánica y es de por sí compleja, pues es preciso contar con muchos puntos de vista disciplinarios, darles un trato interdisciplinario y adoptar una posición transdisciplinaria para brindar una orientación. Esto es lo que puede y debe hacer la Academia del Mar. Pienso que las academias tienen que tener visiones transdisciplinarias. Pienso en 3 posiciones transdisciplinarias: la teológica, la filosófica y la sistémica. Adoptamos la posición sistémica. Según las ciencias de la Tierra, el sistema Tierra tiene 4 subsistemas: el subsistema terrestre, el marino, el atmosférico y el glacial. Para encarar el subsistema marino, debemos contar en la academia con personas que dispongan de racionalidad instrumental para pensar en los usos sustentables y sostenibles de los recursos del mar, racionalidad valorativa para pensar en los aspectos políticos, legales, educativos y sociales que amparen y defiendan nuestros intereses marítimos. Una política oceánica nacional debe respaldar con poder los intereses marítimos argentinos. Rendimos homenaje al almirante segundo Storni, pero desde sus conferencias en 1916 han ocurrido muchos cambios en relación con la visión del mar. Los que estimo como más importantes son 10 que, a mi entender, constituyen una suerte de decálogo. Primero, el mar ya no es visto como un recurso infinito de bienes y servicios, y es por ello que se han venido precisando políticas y derechos que llevan al trazado de límites con líneas imaginarias que condicionan diversas actividades. El to jápero, o sea, lo infinito de Anaximandro, ya no lo es para el mar, ni tampoco para el cosmos, ni para el desierto que lo pudieron haber inspirado. Pero cabe observar que la legislación marítima internacional que se ha construido por partes a través de los siglos, especialmente en el último, resulta en muchos casos confusa, superpuesta y sectorial. Ocurre que las fronteras jurídicas no coinciden con las naturales de los ecosistemas y que el mar resulta ser el ámbito emblemático de esta situación. Segundo, la teoría general de los sistemas, surgida a mediados del siglo XX, permite una mirada diferente de las cuestiones del mar que debe ser aprovechada. Es necesario generar una organización sistémica del pensamiento y de la acción respecto al mar, sea esta de instituciones, empresas, organismos o individuos. Ella debe ser capaz de inducir a usar y mantener los recursos y servicios que el mar nos brinda de manera intergeneracional. Tercero, la necesidad de una conciencia ecológica y ambiental respecto al mar se ha venido desarrollando mucho desde las épocas de Storni y hoy es un factor condicionante de todo pensamiento y de toda acción relativa al mar. Cuarto, si bien el futuro siempre ha preocupado al hombre, ello se ha acentuado mucho desde el siglo XX y ha surgido la perspectiva como una suerte de arte en ciencia que trata de que las acciones del presente sean proactivas de cara al futuro. Esto es así a los efectos de evitar males
a las futuras generaciones como consecuencia de nuestras acciones del presente. Quinto, consideramos que el conocimiento y aplicación del derecho al mar y del derecho marítimo entran dentro del dominio de los intereses marítimos, y es por ello que hablamos de derecho de los intereses marítimos. Sexto, el cambio climático global, que en parte es atribuible a la acción antrópica, ya está mostrando sus efectos en el planeta, y el efecto moderador que el océano siempre ha tenido muchas veces parece ser insuficiente para paliar los efectos negativos de la acción del hombre a través de su afán por la explotación y la exploración de los recursos naturales usando medios artificiales. La observación del mar, séptimo punto, que en tiempos del almirante Storni era de superficie, se diversificó primero incluyendo la aérea, luego la submarina y finalmente se mundializó con la globalización de las telecomunicaciones, de la telemática y de la observación espacial de los satélites de percepción o censado remoto de la Tierra. De esta manera se accedió a conformar modelos de predicción y una oceanografía operacional que nunca habían sido experimentados en el pasado. Octavo, el surgimiento del concepto de patrimonio común de la humanidad para los pretendidos dominios del espacio ultraterrestre y el espectro electromagnético y los fondos marinos ha llevado a que los límites de las plataformas continentales en proceso de delimitación vayan constituyendo principalmente los límites de los países con el mundo. Noveno, el agotamiento de muchos caladeros ha potenciado el fenómeno de la pesca furtiva en el interior de las zonas económicas exclusivas y ha contribuido a la degradación de la biodiversidad marina. La aplicación de la jurisdicción y el desarrollo efectivo del control en las grandes áreas marinas se hacen tan problemáticas como necesarias. Y décimo, la invención de medios electrónicos y electro-ópticos de teledetección como el radar y el láser en la superficie y la ecosonda y el sonar bajo la superficie ha afectado las actividades navales, mercantes, pesqueras y de investigación en el mar. Por supuesto, hay muchas más cuestiones desarrolladas durante el siglo XX que es necesario también tener en cuenta. La Academia del Mar, voy a resumir porque me están apurando, la Academia del Mar existe hace 15 años y viene trabajando en varias áreas relativas sobre todo a la cuestión educativa, por el hecho de que consideramos que la educación es la única que puede conformar una conciencia marítima nacional ausente. Lo hemos hecho a los niveles universitarios en primera instancia para ir formando una clase directiva nacional que pueda manejar a nivel institucional, empresarial e individual las cuestiones del mar en la Argentina. Veo a través de todas estas exposiciones que esa clase se ha venido conformando pese a que por ahí la educación, el sistema educativo argentino falla. Es necesario empezar por los niveles primarios, secundarios, como lo viene haciendo la Armada a través de un proyecto de derechos de intereses marítimos argentinos, y lo vienen haciendo también instituciones como la Prefectura Naval Argentina, el Centro Naval, la Liga Naval Argentina y otros emprendimientos privados que hacen al desarrollo de la conciencia naval
como el que acaban de escuchar respecto a la goleta. Indudablemente que esto da para mucho más, se me acaba el minuto. En el escrito que le he dado acá al ministro Dojas está todo el detalle de lo que me queda en el tintero, que es mucho y pienso que es bastante importante. Lo importante es que, según la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, hay dos esferas culturales. Una tiene que ver con el pensamiento valorativo, la otra con el pensamiento instrumental, y yo le agrego una tercera esfera que tiene que ver con la creatividad, que es la innovación, o sea, la gente que desarrolla nuevos pensamientos respecto al mar. En el medio, en la intersección de estas tres esferas, está la sistémica, para nuestro caso, que es la que permite obtener un pensamiento integrador con el valorativo, el instrumental y el creativo. La Academia del Mar dispone de recursos humanos, pienso en las tres esferas. Indudablemente que la creación es bastante errática, pero pienso que tenemos académicos con la imaginación suficiente para crear nuevas ideas. Muchísimas gracias.